Buenas noches, vamos a resolver el problema 1.4 del libro de Dinámica de Estructuras de Mario Paz. Dice, calcule la frecuencia natural del movimiento del pórtico de acero mostrado en la figura, ¿no? Este es el pórtico. Se presentan los siguientes casos. A, si el miembro horizontal es infinitamente rígido. Y B, si el miembro horizontal es flexible y tiene un momento de inercia, la inercia de la viga es igual a 31.310 centímetros a la cuarta. Bueno, los datos previos, ¿no? Nos dan el peso de esta viga que es 15.000 kips, la longitud de la viga 5 metros, tenemos las longitudes de las columnas son de igual longitud, 5 metros, pues tenemos el módulo de elasticidad de este material, bueno, en este caso es acero, ¿no? Es 2.1 por 10 a la 6 kips por centímetro al cuadrado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la rigidez equivalente. En este caso, como es empotrado, la rigidez se va a calcular como 12 multiplicado por el módulo de elasticidad multiplicado por la inercia de la columna dividido entre la longitud de la columna al cubo, ¿no? Pues en este caso, operando, ya tenemos el módulo de elasticidad, reemplazamos acá, la inercia de la columna también nos dan, tenemos la longitud de la columna que es 5 metros, reemplazando esos valores vamos a obtener un resultado de 1451.52 kips por dividido entre centímetros, ¿no? Bueno, la rigidez de la columna 2, digamos que esta sea la columna 1 y esta la columna 2, pues va a ser de manera similar porque el módulo de elasticidad y la longitud es similar, ¿no? Entonces vamos a obtener el mismo valor. Pues entonces la rigidez equivalente de ambas columnas va a ser la suma, ¿no? Porque se encuentra en paralelo. Cuando la rigidez se encuentra en paralelo, pues solo se suman las dos rigideces, ¿no? Que vendría a ser un valor de 2903.04 kips dividido entre centímetros, ¿no? Ahora, nos dan el caso de la masa. La masa en el dato nos decían que es 15.000 kips, ¿no? Pero nosotros para encontrar la frecuencia natural vamos a necesitar la masa, ¿no? Bueno, como sabemos que ese es el peso, está afectado por la gravedad, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es a esta masa dividir entre el factor de gravedad, ¿no? En este caso acá tengo la gravedad, por ejemplo, en centímetros por segundo al cuadrado, que vendría a ser aproximadamente 980.665, ¿no? Centímetros entre segundo al cuadrado. Bueno, reemplazo los 15.000 kips y el valor de G y obtengo 15.296 kips por segundo al cuadrado dividido entre centímetros. Tengo la masa, ¿no? En este sistema. Bueno, dejo en estas unidades para que al momento de yo dividir con la rigidez equivalente se vayan los kips y se vayan el centímetro, ¿no? Entonces, ¿qué hago acá? Para la frecuencia natural del sistema, reemplazo, pues, ¿no? Ya tengo la rigidez equivalente, ya lo calculé aquí. La rigidez equivalente, perdón, la rigidez equivalente ya la tengo acá, que es 2903.04 kips dividido entre centímetro, ¿no? Y acá también a la masa que acabo de calcular, que es 15.296. Bueno, reemplazando esos dos valores, obtengo que la frecuencia natural del sistema es 13.777 radianes entre segundo, ¿no? Y bueno, la frecuencia natural, bueno, hay algunos textos a esto le llaman la frecuencia natural del sistema y esto la frecuencia natural, ¿no? Pero bueno, lo que específicamente en este libro, en el caso de este ejemplo, ¿no? Del Mario Paz, me piden esto, pues esta frecuencia natural, que vendría a ser por fórmula 1 entre 2pi por la raíz del K equivalente, la rigidez equivalente dividido entre la masa. Este factorial calculé, o si no lo vuelvo a reemplazar acá, ¿no? Y obtengo un valor de 2.19 Hz, ¿no? O 1 entre segundo. Este es para el primer caso del problema cuando es infinitamente rígido. Obviamente cuando es infinitamente rígido, lo único que eh, la rigidez que afecta a todo el sistema son de las columnas, ¿no? Solo las columnas son los que aportan rigidez al sistema.
En cambio, en el caso B, pues ya la viga dice que es flexible, ¿no? Entonces también va a aportar rigidez, ¿ya? Entonces, para este caso, pues la frecuencia natural se obtiene con esta expresión, ¿no? De resistencia de materiales, tenemos esta expresión, donde la rigidez de todo el pórtico es igual a 24 por el módulo de elasticidad por la inercia acá de la columna dividido entre la longitud de la columna al cubo. Bueno, en realidad esta longitud vendría a ser desde la columna desde acá hasta el eje neutro de la viga, ¿no? Bueno, en este ejemplo obviamente no tenemos una altura, ¿no? Por eso que no, yo tomo 5 metros, ¿no? Por ejemplo, si esta viga vendría a ser 20 centímetros, esta longitud vendría a ser 5 10, ¿no? La mitad de la viga. 10 centímetros más 5, 5 10 es multiplicado por un factor de 1 más 6 por gamma, ¿no? Y he dividido entre 4 más 6 por gamma. Acá lo único que nos falta calcular es el factor gamma, ¿no? Para esto lo que vamos a hacer es, primero, el factor gamma es la rigidez relativa de la viga dividido entre la rigidez relativa de la columna, ¿ya? ¿Cómo calcula la rigidez relativa de la viga? Algo sencillo, ¿no? Es la inercia de la viga, que yo tengo de dato acá, la inercia de la viga, que es 31.310 centímetros a la cuarta, dividido entre la longitud de la viga, que en este caso es 5, ¿no? Y obtengo este factor, ¿no? Ahora, la rigidez relativa de la columna igual, es la inercia de la columna que tengo de dato dividido entre la longitud de la columna, que es 14.4 centímetros al cubo. Ya tengo estos dos valores, ¿no? Y este factor de gamma no es nada, bueno, es el cociente entre la rigidez relativa de la viga, en el numerador va la viga y en el denominador va la columna. Rigidez relativa de la viga dividido entre la rigidez relativa de la columna. Bueno, si hacemos esta operación, dividimos esto entre esto, obtenemos un valor de 4.349. Ahora creo que ya tenemos todos los valores, ¿no? Y lo único que nos queda es reemplazar 24 por el módulo de elasticidad que me dan de dato, la inercia de la columna me dan de dato, la longitud, como ya les expliqué, en este caso voy a tomar 5, pero debería ser incluido la mitad de la altura de la viga, ¿no? Pero para este caso vamos a tomar 5 multiplicado por 1 más 6 por el factor de gamma, ¿no? Que me salió 4.349 dividido entre 4 más 6 por gamma, ¿no? 4.349. Y obtengo la rigidez del pórtico, que vendría a ser 2.613.62 kips entre centímetros. Ahora, de aquí, pues lo único que hacemos es calcular ya la frecuencia natural, ¿no? Que es la misma fórmula anteriormente que mencionamos, ¿no? 1 entre 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de la rigidez del pórtico dividido entre la masa. Pues acá ya tenemos la rigidez del pórtico, reemplazamos y la masa ya es conocida, ¿no? Lo calculamos anteriormente el valor de la masa, ¿no? Que es 15.296. Entonces lo único que hacemos es reemplazar aquí y obtenemos un valor de 2.08 Hz o 1 entre segundos, ¿no? Gracias.